Bien, ya a estas alturas hemos estimado la duración de cada una de las actividades. Sé que quizás el video anterior es un poco complicado porque nos metimos ya a un tema estadístico, eh, pero como vengo repitiendo, es nada más para que ustedes sepan que si queremos tener una mejor precisión, eh, podemos aplicar estas herramientas porque nos recomienda el PMBOK. Bien, entonces ya vimos todo el tema de estimar la duración de las actividades. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a desarrollar lo que es el cronograma. A estas alturas, recuerden, ya planificamos la gestión, ya definimos las actividades, ya sabemos cuál es la secuencia, ya sabemos cuánto duran. Ok, entonces hoy desarrollamos el cronograma. Y de igual manera, desarrollar el cronograma es un proceso que tiene entradas, tiene herramientas y técnicas, es decir, este es la aplicación, este es el procesamiento y este es el resultado que sale. Ok, como resultado de este desarrollo del cronograma tenemos un cronograma del proyecto, un datos del cronograma, calendarios, etcétera. ¿Cuáles son las herramientas que podemos utilizar? Análisis de red del cronograma, métodos de ruta crítica, optimización de recursos, análisis de datos, entre otros. Veamos. ¿Qué es desarrollar el cronograma? Básicamente consiste en integrar todas las actividades, secuencias, recursos y duraciones que ya tenemos hasta este momento. Aquí se analizan las secuencias de actividades, las duraciones, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. Este desarrollo del cronograma es un proceso iterativo, es decir, que algo repetitivo que determina las fechas de inicio y finalización planificadas para las actividades del proyecto y de los hitos. El cronograma se suele desarrollar utilizando los siguientes pasos. El paso número uno, digamos, la primera vez que se desarrolla el cronograma, no se incluyen ni retrasos, ni adelantos, tampoco dependencias y se asumen recursos ilimitados. El propósito principal es determinar la fecha de finalización pesimista. La segunda vez que se desarrolla el cronograma se incluyen retrasos, adelantos, dependencias y se asumen recursos limitados. Se evalúa el impacto sobre la triple restricción. Es decir, que lo elaboramos la primera vez, vendría siendo como un cronograma borrador y luego lo vamos ajustando. Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar el análisis de la red del cronograma. Veamos. También podemos utilizar el método de la ruta crítica, conocido como CPM, en donde se estima la duración mínima del proyecto. A través de esta herramienta, pues calculamos las fechas de inicio y finalización tempranas y tardías para todas las actividades sin tener que tener en cuenta las limitaciones de recursos. La ruta crítica es la secuencia de actividades que representa el camino más largo. Igual me imagino que en alguna materia ustedes ya recibieron algo sobre la ruta crítica. Eh, Es obligatorio aprender a obtener la ruta crítica a partir del diagrama de red, que es el que hemos venido viendo. Veamos, se realizan dos tipos de estimados. Por un lado, un estimado hacia adelante, es decir, conocido como forward pass, donde se estima la duración mínima del cronograma, también conocida como el camino crítico. Y también hacemos una estimación hacia atrás, conocido como backward pass, donde se estima la flexibilidad u holgura de cada actividad del cronograma. La ruta crítica es el camino más largo de un proyecto y determina la menor duración posible del mismo. Este método de ruta crítica es un método que se aplica al modelo de programación y que permite al equipo del proyecto colocar holguras en cualquier ruta del cronograma para tener en cuenta los recursos limitados y la incertidumbre del proyecto. Recuerden, incertidumbre, riesgo. La ruta crítica con restricciones de recursos se conoce como cadena crítica. Si los recursos de un proyecto estuvieran siempre disponibles en cantidades ilimitadas, entonces la cadena crítica de un proyecto sería igual
a su ruta crítica. Recuerden ustedes que los recursos son limitados en cualquier organización y por lo tanto también en los proyectos. También tenemos por ahí otra herramienta que se conoce como herramientas o técnicas de optimización de recursos. ¿Qué es lo que hace esto? Pues hace una nivelación de recursos. Se requiere cuando se tienen recursos compartidos, limitados, escasos o cuando han sido sobreasignados o sobrecargados. Es decir, un recurso ha sido asignado a dos o más actividades en la misma fecha o periodo. Por eso hablamos de nivelación de recursos. Esta nivelación a menudo provoca cambios en la ruta crítica original y generalmente aumentándola. ¿Por qué aumentándola? Porque estamos hablando que puede haber un tema de recursos compartidos en una misma fecha o periodo, es decir, que habría que esperar que una actividad finalice para que los recursos sean utilizados en otra actividad. También tenemos una herramienta que se llama técnicas de modelado, que se hacen básicamente, como su nombre lo dice, se hacen simulaciones de cómo cambiaría el cronograma del proyecto si cambia alguna de las variables que lo afectan. Por ejemplo, tenemos la simulación de Monte Carlo. Esto a ustedes pues les queda ahí de tarea. Cuando estén ya aburridos que no están en clase, pueden buscar simulación de Monte Carlo. Básicamente esta herramienta de modelado estima o itera el costo o el cronograma del proyecto, muchas veces utilizando valores de entrada seleccionados al azar a partir de una distribución de probabilidad, es decir, otra vez aplicamos un tema estadístico. Y pues tenemos también otra serie de herramientas para poder desarrollar el cronograma. Entonces ustedes pueden leerlo en el material que que siempre les comparto al final. Veamos, aquí tenemos otra herramienta que se llama compresión del cronograma. O sea, ¿por qué me detengo? Porque aquí esto es muy común en los proyectos cuando hablamos de ejecuciones rápidas o fast tracking, que las actividades o fases que normalmente se realizan en secuencia se llevan a cabo en paralelo. Es decir, que en lugar de esperar a que una actividad termine, yo simultáneamente puedo estar realizando varias actividades. La ejecución rápida puede derivar en la necesidad de volver a desarrollar un determinado trabajo y en un aumento también de riesgo. Esto solo funciona si las actividades pueden solaparse para acortar la duración del proyecto. Es decir, recuerdan ustedes anteriormente, creo que fue en el primer video, en donde observábamos que hay actividades sucesoras y hay actividades predecesoras. Entonces, ahí es donde hay que determinar si realmente se pueden hacer actividades en paralelo o actividades que inician aun y cuando la anterior no ha finalizado. Como salida lo que tenemos es una línea base del cronograma, es decir, la versión aprobada de un modelo de programación que solo se puede modificar a través de procedimientos formales. Como les digo, ustedes pueden observar, son varias herramientas las que el PMBOK pues nos señala como buenas prácticas para el tema de desarrollo del cronograma. Al final, lo que tenemos como resultado de este proceso es el cronograma del proyecto. ¿Qué debe tener el cronograma del proyecto? Pues como mínimo fecha de inicio y una fecha de finalización planificadas para cada actividad, cuándo inicia y cuándo finaliza cada actividad. Se puede representar de forma de resumen, es decir, un cronograma de hitos, como el que estamos observando, o bien en forma detallada. Se suele presentar en ya sea diagramas de barras, es decir, un GAM, que es este también, el formato adecuado para que gestione el proyecto del equipo de trabajo. Acordémonos que esto es Microsoft Project, pero perfectamente también lo podemos hacer en Excel si no tenemos Project. Y el diagrama de hitos, pues no poseen estimaciones de duración, es este, es el formato adecuado para presentar a la alta gerencia. Diagramas del cronograma proyecto muestran lo que es el flujo de trabajo. También como salida de este desarrollo del cronograma, pues son datos del cronograma,
así como también pues los calendarios. También podemos tener histogramas de los recursos que van a estar siendo utilizados durante el proyecto, bajo ciertos periodos. Bien, preguntas.